Hola, ¿cómo van todos? Acá comenzamos un nuevo video. Y esta vez vamos a hablar sobre una nueva característica, no tan nueva porque esa actualización fue hace tiempo, pero bueno, de World Tanks que tienen los tanques ligeros franceses, que son los únicos que la tienen. Entonces, ya ven, ya verán, más bien dicho, que ya estoy hablando tonto, ya verán qué es esa nueva característica que tiene sus pros y sus contras como todo. Como todos sabemos, los tanques, casi todos los tanques que conocemos tienen orugas, porque primero, es por el terreno donde pasan, porque es un terreno muy extremo para ruedas, y también por el peso que carga. O sea, unas llantas normales de un automóvil no va a poder cargar todas esas toneladas de peso. Por esto, estos nuevos tanques ligeros franceses se le instalaron ruedas en vez de orugas, y eso es bastante raro para un tanque, principalmente para que la velocidad aumentara a comparación de las orugas. Ya van a ver que ya tenemos un nuevo tanque con mayor velocidad en World Tanks, casi 100 km por hora, ya verán. Bueno, ahora sí, el primer contacto que podemos tener con un tanque con orugas, con ruedas, es el tanque francés Tier 6 llamado Panhard AMD 178. Y no crean que ese tanque fue construido en el 37, un total de 414 versiones B y 729 versiones A. La que tenemos aquí, que si no estoy mal es la versión B, espérame, sí, 178B, creo que es la versión B. Con una cantidad de 1143 tanques fabricados hasta el 40, bastantes tanques a mi parecer. Posee un largo de 2 metros y un ancho, y un alto de 2,31, o sea, no era muy grande. Peso de 8 toneladas, algo pesadito, con un cañón de 25 milímetros antitanque, ojo, que ese antitanque hace más penetración. Velocidad máxima de 72 km por hora, y no tiene tanta velocidad, pero si lo comparamos con un tanque Tier 6 es bastante, porque no hay una velocidad tan grande como en los siguientes Tier 7, Tier 8, Tier 9. En el Tier 6 la velocidad apenas es mínima, entonces es muy rápido para su tierra. Este tanque fue usado como por los franceses y como por los alemanes, que los alemanes capturaron el tanque, no lo construyeron. Participó en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Indochina, en la Guerra de Vietnam, hasta el final de su servicio en 1969. La versión B del tanque poseía un cañón de 75 milímetros. La versión B es la que tenemos en World Tanks. Como pueden ver, tiene un cañón mejor. Otro tanque que no les voy a decir el tier, sino que solo les voy a decir el nombre y después les digo el tier, así no los enredo, sino que les digo la historia y después el World Tanks. Entonces es el Panhard otra vez, pero es AML y su sigla significa Automitrailleur, bueno, una cosa francesa, o autoametralladora ligera, eso, que ya me enredo. Se diseñó a comienzos de 1960. Desde entonces 4.000 tanques fueron construidos, con un peso de 5 toneladas, bastante liviano, alto de 2,7 metros y ancho de 1,97, bastante pequeñito. Cañón de 90 milímetros y velocidad de hasta 90 km por hora, bastante rápido. Es uno de los pocos tanques que aún se está comercializando por Francia. Francia se lo ha vendido a muchos países. Un total de, el tanque que vende es la versión 6090, que es la que 6090 suena como, no sé, como una modelo. Bueno, 6090, que serían las características del tanque. Más de 30 países se les exportó. Desde África, Suramérica, Asia los poseen. Les voy a decir unos países aquí para que vean los que tienen. Lo tiene desde Argentina, Colombia, Ecuador, México, El Salvador, Portugal, Nigeria, Israel y un montón de más. Si algo les dejo por aquí el mapa donde están todos los países, aunque está un poquito desactualizado porque hay unos países que dije aquí no están o ya no están, pero bueno, para que vean el mapa, para que vean todos esos países que tiene ese tanque, aún, ¿no? Actualmente. Otro tipo de tanque es el EBR, que es Engine Blindé de Reconnaissance. Bueno, fueron diseñados en 1935. Se pretendía que fuera un tanque de reconocimiento con un cañón antitanque, o sea que estuviera bien escondido y si un tanque pues que lo destruya en un segundo, buena idea. La versión EBR-75 poseía un peso de 13 toneladas, algo pesado, ancho de 2,42 metros y alto de 2,24, con un cañón de 90 o 75 milímetros, creo que en World Tanks utilizan de 90. Una velocidad de más de 100 km por hora, bueno, aquí en la vida real, ¿no? Tal vez en World Tanks sea menos. Una cantidad de 1.200 tanques fueron construidos. Bueno, ahora sí World Tanks, porque lo que antes había dicho es la historia de las versiones de tanques que les voy a decir ahora. Entonces, bueno, el primer tanque es el Tier 6, ya les había dicho, que es el Panhard AMD 178. Es el primer tanque con ruedas que podemos utilizar, aunque su velocidad no es la mejor característica, o sea, no es tan rápido como pretendíamos, aún así posee muy buena agilidad, movilidad y camuflaje, aunque su blindaje de cañón no es lo mejorcito.
En el tier 7, que sería después de este tanque, es el Hotkeys, bueno, algo así, EBR, el cual es una versión que nunca se construyó, con un aumento de velocidad y agilidad, aún carece de una mejor cañón y un mejor blindaje, o sea que sigue siendo muy parecido al tier 6 pero con unas poquitas mejoras. En el tier 8 es el Panrat AML LYNX 6x6, qué nombre, el cual, bueno, 6x6 significa que tiene 6 orugas, realmente, 3 y 3. Es de la familia de los AML, con una velocidad y agilidad no muy renovadas, pero aún así mejoradas, mejorando su cañón, pero en contra tiene un rango de visión demasiado bajo, si no estoy mal, es uno de los más bajos de los tanques ligeros, o sea que es bastante malito. Ahora sí llegamos a los tiers altos, al tier 9, es el Panrat EBR90, de la familia EBR con un cañón de 90 mm, con el incremento de velocidad y agilidad, y es un tanque al que temer si eres un gigante pesado, aunque su cañón es bueno, su penetración no es útil para tanques de su tier. Y en el tier 10 tenemos al Panrat EBR-105, también es de la familia de los EBR, pero con un cañón para competir a los tier 10 de hasta 105 mm. El tanque más rápido en el juego, ojo, el tanque más rápido en el juego, casi 100 km por hora. Aunque sigue siendo una molestia para los pesados, su cañón es uno de los más débiles, y es muy propenso a ser destruido por un choque por su poco peso y blindaje, un verdadero ligero reconocimiento, es decir, ustedes lo van a controlar y van a sentir como si fuera, si no fuera un tanque, fuera como un carro normal, es muy genial utilizarlo. Bueno, espero que les haya gustado este video, espero que me hayan entendido, espero que se hayan entretenido y hayan aprendido nuevo de estos tanques con ruedas en la vida real, que para que vean que lo que hace World Tanks unas veces sí es histórico, porque esos tanques son bastante históricos como pudieron ver. Les voy a dejar unos videos y unas imágenes para que vean lo genial que son estos tanques y bueno, no les voy a quitar más tiempo y espero que les haya gustado, espero que sean divertidos, espero que se hayan entretenido, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Hola, ¿cómo van todos? Comenzamos un nuevo video y esta vez vamos a ver una partida de mi querido T-34, sí, el querido tanque que a mucha gente le gusta y mucha gente también no le gusta. Bueno, como saben esta tipo miniserie o tipo diferente video